Paz y bien, queridos amigos, paz y bien y buenos días. Nos pareció oportuno que como colofón a estas jornadas intensas internacionales que han tratado el tema de los franciscanos españoles en la traducción, podríamos dar la palabra a tres visiones, permítanme la sinestesia, a tres visiones un poco ajenas al tema, pero que pudieran pues elevar lo que aquí han oído a lo mejor a concepto más o menos general con referencia al tema marco de nuestro proyecto, que es traducción monacal y humanismo. Como introducción me gustaría comentar un poco el epígrafe bajo el cual hemos puesto las colaboraciones de las personas que aquí me acompañan en la mesa. Traducción monacal es, el epígrafe es, pueden ustedes comprobar perfectamente que es bimembre. Una ecuación, más que una ecuación, un binomio. Un binomio, pero que encierra más ambigüedad de lo que parece, o de la que parece. Porque, efectivamente, traducción y monacal es un sintagma en el cual el sustantivo realmente encierra bastante enjundia. Enrique acaba de mencionar que pretendíamos incluir en la traducción todo, ¿no? La audiodescripción, un poco esto, ¿no? Y la... Ya lo sé, vive Dios, no lo tomo así. Pero, efectivamente, la traducción, la historia, si algo nos enseña la historia de la traducción, que debe ser la maestra no solo de la vida, como decía Cicerón, sino también de la traducción, es que esta es la palabra. Traducción es un concepto ambiguo si lo hay, que no es esa concepción estática que yo menciono en la traducción textual, donde uno se corresponde a uno a, es totalmente exigua, escasa. Que frente a eso tenemos que introducir, pues eso, la traducción textual, sí, pero ya prácticamente hoy en día aceptamos la traducción intersemiótica y la audiodescripción y lo que estos días hemos mencionado, pues la traducción cultural. ¿Qué duda cabe que cuando un ambiente cultural se concretiza en un texto, digamos, una cultura se concretiza en un vocabulario, estamos haciendo traducción, sin duda. Estamos traduciendo un mundo de referentes y, por supuesto, de un corpus de lengua, lo estamos traduciendo a otro. Por eso digo que, en primer lugar, la traducción es un concepto ambiguo y eso es lo que nos enseña fundamentalmente la historia de la traducción. Desde este punto de vista, felicitar de nuevo a Antonio, que yo digo, y lo digo con toda seriedad, que pasará a la historia de la traducción española, lo digo ahora con toda seriedad, no se interprete en la ironía que a veces tengo, no, de veras, Antonio, la traducción monacal creo que es una vía extraordinaria de investigación, y esa idea la tuviste tú, chapo. Entonces, traducción monacal también es ambiguo, porque es que los terciarios capuchinos, TCR. Los terciarios capuchinos regulares, ¿no? Regulares. ¿Son monjes? No son monjes. Entonces habría que abrir el concepto monacal a otras denominaciones o conservarlo a título de convencionalismo, decir, bueno, bajo monacal vamos a entender todo eso, pero lo que sí es cierto es que ahí cabe toda una serie, hasta estos días se mencionó a Raimundo Lulio, que es simplemente terciario franciscano. Entonces, por eso, monacal, habría que decir, pues, traducción en las órdenes religiosas y adyacentes. Pero así es, traducción monacal. Y humanismo, para comentar el término humanismo, me van a permitir ustedes que aluda al humanismo paradigmático de todos los humanismos,
no voy a decir, como decía nuestro clásico, que en el mundo han sido, pero sí que en Europa han sido, para que no me achaquen de europeísta y de eurocéntrico. Pero el humanismo fundamental es aquel que dio lugar al Renacimiento. Si otros han bebido ese humanismo en otras latitudes, yo creo que sí. Mencionamos a Bernardino Sahagún, y a Bernardino Sahagún no se le puede explicar, sino a través de su paso por Salamanca, no solo Tlatelolco, o por Alcalá, y lo mismo Motolinía, etcétera, etcétera, no se les puede explicar. Bueno, pues digo que ese humanismo tuvo un manifiesto. Saben ustedes que casi todos los movimientos ideológicos han tenido un manifiesto. Bueno, pues ese humanismo, que más que ideología es actitud, espíritu, visión del mundo, tuvo una formulación profundamente cristiana, y más en concreto, profundamente franciscana. A partir de Francisco se puede interpretar, yo así lo hago en mis clases de traducción, se puede interpretar la traducción humanista desde Leonardo de Bruni, etcétera, etcétera, incluso el arte. ¿Y cuál es ese manifiesto? El manifiesto que se titula El Cántico delle Creature, que es uno de los pocos escritos de San Francisco en lengua vernácula. 1220 alrededor lo compondría, ¿no? 1223. 25, un año antes de morir. Ahí en San Damián, oteando el horizonte hacia el lago Trasimeno, allá expuso este cántico de las criaturas, que me van a permitir ustedes para que calibren lo que supone este inicio del humanismo, que yo les lea. Lo debería hacer Dianella, pero no sé si está, pero por no hacerla trabajar me va a permitir que lo lea yo en ese mal italiano, pero para no hacerla trabajar. Pero si lo quieres leer tú, Dianella, yo te lo agradezco, pero si no se puede trabajar, si no te quieres trabajar, pues lo leo yo. Lo lees tú en ese magnífico toscano que tienes, y con eso yo daría pie, introduciría a los presentes en la mesa, a los presentes en la mesa, para que nos refirieran algo de sus impresiones sobre este tema general, traducción y humanismo. Así se me ve mejor. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le laude, la gloria, l'onore e tonne benedizione. A te solo, Altissimo, se confano et nullo homo ene digno te mentovare. Laudato sia, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer lo frate Sole, lo quale giorno et illumini noi, per lui etello e bello e radiante, con grande splendore de te, Altissimo, parla significazione. Laudato sì, mi Signore, por sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate, clarite e preziose e belle. Laudato sì, mi Signore, por frate vento, et per agore et rubido, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai attentamente. Laudato sì, mi Signore, per sora agua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate focu, per lo quale e nell'umini la notte, e tello è bello, ed iocundo, e robustoso, e forte.
Laudato si, mi Signore, per sora nostra morte, Madre Tierra, la quale me sustenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato si, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, e sostegno infermitate e tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, che da te Altissimo saranno incoronati. Laudato si, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Quei a quelli che mormorano nei peccati mortali, beati quelli che morranno per le tue santissime volontati, che la morte seconda a noi farà male. Laudate e benedicetemi, Signore, et ringraziate et serviteli con grande umilitate. Muchísimas gracias, Dianella, por tu magnífica lectura del texto y este aplauso pues a Francisco de Asís. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas. El otro día nos decía José Antonio Merino, y también me parece que ha referido algo al respecto José María, y también Agustín, creo que hablando con él, no sé, pues con relación a, no sé si a Bacon, etcétera, etcétera, esta orientación a lo práctico, a lo concreto del franciscanismo. Esto está aquí. Y en unos momentos en los que realmente estamos agobiados por el desafío que supone, perdónenme ustedes, la humanización de la máquina, ese Moloch que lo veo, no sé si recientemente había visto la nueva versión de Metrópolis de Lang, de Fritz Lang, la versión encontrada en Buenos Aires, ese Moloch que trata de engullir una sociedad que está un poco desorientada y sin valores. Yo creo que este cántico de las criaturas, que es un manifiesto humanista, nos puede orientar de una manera definitiva. Entonces, para que nos hablen de traducción monacal, con este sentido pues un poco hiperonímico, y de humanismo, hemos convocado aquí a tres personas que en parte que parcialmente forman parte del comité científico, que son a mi derecha Jana Králova. No hace falta presentarla porque es el alma mater de la traducción en la calle de los irlandeses de Praga, en la Universidad de Praga, y sobre todo con referencia al español. Yo creo que ella se está constituyendo en un emblema de los estudios hispánicos en Praga, y alguna vez nuestro gobierno, si tuviera inteligencia, lo reconocería. A mi izquierda tengo a Agata Olszewski, que es, aparte de ser una mujer polaca, con todo lo que esto significa de resistencia ya por gen nacional, es una traductora 100%, traductora de uno de los autores más fundamentales del siglo XX y parte del siglo XXI, Kapuscinski, dedicada también a la docencia de la traducción. Y finalmente pues José María Alonso del Val, que si él necesita presentación, pues que venga Dios y lo vea, porque yo creo que se ha presentado con todas esas intervenciones. Él, yo creo, si ya no es el alma mater, este es la dovela del arco de estos encuentros, la clave central del arco de estos encuentros. Sin él habríamos ido. ¿No te gusta? Más dura será la caída. Pero bueno, pero ya que estamos con el
el nombre de la rosa y todo eso, pues bien está hacer una referencia a un arco gótico, etcétera. Así que ellos son los que nos van a exponer sus impresiones, sus posibles reflexiones sobre este tema que se propuso como colofón interesante a estas jornadas, de las cuales yo estoy satisfechísimo, yo he aprendido mucho, el resultado a mí me ha merecido la pena, me ha compensado de todos los esfuerzos que hemos tenido. Yo creo que a Antonio también le habrá compensado de todos los jaleos de que ahora viene uno, que no viene, que viene más tarde, etcétera, etcétera. Así que, y Antonio, de nuevo, muchísimas gracias. Tiene la palabra Jana Králova. Bueno, entonces yo quisiera decir que en la presentación habrá varios nombres que tal vez algunos de los presentes conozcan en una forma un poco diferente, pero yo me he basado en las fuentes checas. Y es por eso que la mayoría de los puntos de la presentación son precisamente los nombres propios, porque sé que es una cosa que es a veces difícil de identificar. Entonces, para empezar, quisiera decir que cuando me invitaron, y quisiera volver a agradecerlo porque realmente este encuentro es muy enriquecedor, no sabía en qué me metía cuando aceptaba el tema. Pero después dije, bien, entonces, ¿cómo lo voy a ver? Lo voy a ver desde el punto de vista que estoy acostumbrada, es decir, desde el punto de vista del padre y decano de la traductología checa, que fue Jiří Levý. Quisiera decir que no se conoce mucho, porque existe una versión en alemán, una versión en ruso, existirá este año una versión en inglés, y si todo sale bien, el año que viene o en un año y medio, una antología en español. Por eso creo que el autor será más conocido. Entonces, este autor dijo en un libro publicado en los años 50, señaló la característica específica que tiene la traducción en la historia de la cultura checa. Yo creo que no hace falta leerlo, yo quisiera solo decir que precisamente las traducciones en la primera mitad del siglo XIX contribuyeron en gran medida a la reconstitución de la literatura checa. Entonces tomé el libro de él que se llama Teorías checas de traducción, esperando que ahí se encuentra todo. Y esperando que encontraba también algo sobre traducción monacal. Pero me di cuenta que no había casi nada. Y me hice la pregunta ¿por qué? Lo primero que se me ocurrió fue que la primera edición del libro salió en 1957. Fue 8 años después de la toma del poder del Partido Comunista, cuando no se subrayaba mucho cualquier cosa que tuviera que ver algo con la religión, menos todavía con la Iglesia Católica. Entonces después revisé más y me di cuenta que hay también otros datos históricos. Es en el periodo que nos interesa había un gran auge de traducciones por parte de las iglesias protestantes, y siendo una de las figuras emblemáticas de la época Comenius. Y creo que precisamente ese fue uno de los motivos por los cuales ya no cabía lugar para otras cosas y otras actividades. Para los españoles tal vez, para los investigadores hispánicos tal vez sea interesante que en un libro que no tiene tanta divulgación como Didáctica Magna, se llama Didáctica Pequeña o Didáctica Checa, una de las fuentes de inspiración de Comenius fuera Juan Luis Vives. Entonces, cuando revisé la época, vi que aparecieron dos nombres, Felix Kadlínský y Bedřich Brídl, que quisiera nombrar aquí. Fueron jesuitas. Levý no lo menciona, pero se sabe que fueron, pero según otras fuentes sí fueron jesuitas. Y Felix Kadlínský tradujo, entre otras cosas, la antología de canciones Trutznachtigall del alemán Friedrich von Spee.
Y es interesante porque con eso él sentó las bases para la traducción de poesía checa, para las futuras traducciones de poesía checa. Y Bedřich Brídel, allí pongo, si tengo acceso a más formas de escribir su apellido, porque tal vez se conozca, traducía leyendas, canciones, poesía, obras filosóficas y religiosas, entre ellas la biografía de San Francisco de Buenaventura. Entonces, yo me dije, bien, vamos a ver, porque cada selección de temas dice más que de la importancia de los temas también de la época y del autor que hace la selección. Y por eso, para comparar, empecé a revisar los libros publicados a partir del año 1990. Y parece que la tendencia, es decir, la tendencia de callar o no subrayar la pertenencia a una orden religiosa de los investigadores o de los autores continúa. Tanto en lo que es la historia de lingüística como en otra obra de carácter enciclopédico que se llama ¿Quién es quién? En la lingüística checa. Allí sí, la única mención aparecen miembros de varias órdenes. Hay 3 jesuitas, de una orden que encontré en el internet que se dice paulano. Pero no sé, en el diccionario de la Real Académica no lo encontré, pero espero que los presentes aquí me entiendan. Un agustino, un escolapio, un caballero de la cruz y un franciscano, que es este señor Václav Remedios Prudký, que fue misionero franciscano en Egipto, Etiopía y Rusia, que fue diplomático y que escribió, en el tema que me parece, además de libros de viajes, compuso 2 diccionarios dedicados ante todo a Medio Oriente, a las lenguas orientales. Otra obra organizada por temas que se dedica a la evolución de la lengua checa, que se llama Capítulos de la evolución de la lengua checa, no habla en relación de traducciones y de la constitución del idioma de las órdenes religiosas, pero sí, allí aparece una cosa muy interesante, y es en el área de la lexicografía, porque allí sí que ya se citan varios nombres de personas o de miembros de órdenes que participaron en la constitución de los vocabularios. Son el Escolapio Gelasius Dobner, Josef Bonaventura Peter, el benedictino, y Jan Karel Lerón, caballero de la cruz. Allí sí, yo me imagino, es de suponer que los diccionarios que ellos hicieron deben haberse basado en traducciones preexistentes. Pero como afirman los autores mismos, esto requiere una investigación en los archivos de las respectivas congregaciones religiosas. Y eso parece una mala broma, pero con las inundaciones de 2002, que tuvimos en Praga, se llevaron una gran parte de los archivos y muchos documentos todavía permanecen congelados porque se congelaron para irlos secando después para que se conservaran. Entonces, por el momento, yo creo que es cuestión de años y para futuras generaciones realmente para hacer una investigación material que no se ha hecho, no se han analizado las fuentes primarias. Ahora empieza una primera investigación en este sentido, pero se concentra en los jesuitas. Entonces, un tanto diferente es la situación en los libros dedicados a la historia. Y aquí yo creo, cuando vi cómo discrepaban todas las cosas, me concentré un poco en el tema de lo español, que tú aquí no mencionaste.
porque hay muchos libros que citan las relaciones dinásticas desde el siglo XIII, porque la madre de un rey checo del siglo XIII fue prima hermana de la madre del Alfonso el Sabio y todo ese tipo de relaciones dinásticas que para no meter la pata prefiero no mencionar. Pero apareció un libro que cita en su artículo el eminente hispanista checo, traductor e investigador, yo diría, en lo que son las humanidades españolas en general, Josef Orbelský. Ese libro se llama Španělé na Bílé hoře, los españoles en la Montaña Blanca, porque la batalla en la Montaña Blanca fue el principio de la contrarreforma religiosa, dicho en breve. ¿No? Y entonces él sí estudió documentos de archivo de los contactos dinásticos, aristocráticos, eclesiásticos, y afirma una cosa que yo creo que a veces pasa desapercibida, porque dice que el victorioso catolicismo hispánico ha garantizado la supervivencia del elemento checo eslavo, enclavado en el elemento mayoritario germánico en la Europa central. Aquí se me ocurrió que tal vez seamos comparables con varios pueblos de lejano oriente de América, donde también fue la actividad, precisamente, allí fue la actividad de los misioneros, que ayudaron a conservar los idiomas. Entonces, que nosotros tal vez estemos en las mismas, y quisiera aquí nombrar a dos personas. Es Rodrigo de Arriaga, jesuita, que durante algún tiempo ocupó varios cargos en la Universidad Carolina, en la mía. Algunas fuentes dicen que fue rector, algunas dicen que fue decano, algunas dicen que fue preceptor de estudios generales. Yo no entiendo bien la diferencia de los cargos. Y él tuvo un alumno, un discípulo checo, y un discípulo y amigo, porque él también lo acompañaba en sus viajes por Bohemia. El discípulo se llamó Bohuslav Balbín y él escribió un libro que se llama Disertatio apologetica pro lingua slavica precipue bohemica. Y es un libro que se escribió en plena presión, digamos, contrarreformista y antieslava. Y se conoce como apología de la lengua checa. Es la primera apología de la lengua checa que más o menos 100 años más tarde, junto con otros autores, ayudaría a revivir el idioma que en aquella época existía solo al nivel de un idioma popular, de un idioma vulgar. Y la segunda persona que tiene relación con el mundo hispano es Juan Akaramuel Lobkowicz. Su padre fue español, su madre era de una familia noble checa. Él fue primero cisterciense, pero después llegó a ser prior del monasterio benedictino praguense Emmaus. Y sus actividades en el área del lingüística, yo creo que a veces quedan todavía sin valorar, porque, por ejemplo, quería simplificar el latín eclesiástico para que sea más accesible al pueblo. Y yo, como ya comenté, el hecho es que la Compañía de Jesús es la más estudiada, se nota también en los libros de historia. De los libros que aquí señalo, yo quisiera llamar la atención al libro de Markéta Křížová, La ciudad ideal en el desierto, proyectos misioneros de la Compañía de Jesús y de la Iglesia Morava en la América colonial. Y porque es un libro que yo creo ella deja, como todos los historiadores, aparte tanto el problema de la traducción, pero sí debe haber habido una forma de comunicarse en primer lugar, y en segundo, y es el primer libro que da una visión global de una orden religiosa al respecto. Para terminar, yo quisiera apoyarme en una cosa que la colega Křížová dice en su libro,
porque ella dice que el conocimiento de las actividades de los misioneros checos o de la provincia, yo creo que era una provincia austríaca que no sé, a veces es difícil de identificar porque ni siquiera por el nombre, ni siquiera por el lugar de procedencia de la persona. Que conocer todas estas actividades significa no solo contribuir al conocimiento de las actividades que se hicieron más allá, pero también conocer las actividades propias, o el estado de la cultura, el pensamiento propio. Y yo en este lugar quisiera parafrasearlo diciendo que precisamente prestando la atención a la traducción que se hizo en ambientes hasta el momento dejados aparte por la historia y por la teoría, seguramente serán una contribución a conocer la cultura propia que sin tomarlo en consideración se mantendría incompleto. Gracias, Jana, por esta contribución tan interesante que ha puesto de relieve, y a ello acabas de aludir en el colofón de tu intervención, tres invisibilidades. Ordinariamente hablamos de la invisibilidad del traductor, no, pero si lo que es invisible es la traducción. Es que la traducción no es visible, o sea, solo como cuando yo tengo las gafas sucias me doy cuenta de que no me funcionan bien las gafas, pero cuando las tengo puestas y están limpias, dice, bueno, no existen las gafas, pero las llevo puestas. La sociedad tiene una relación a la traducción un poco parecida, ¿no? Solo cuando no funciona es cuando se carga contra la traducción. La invisibilidad de la traducción. En segundo lugar, la invisibilidad de los monjes. El Jerzy Levy, en esa Český teoría y en la palabra prakladu, pues ahí resulta que no ha advertido nada de traducción monacal, y ella ha demostrado, religiosa, ella ha demostrado perfectamente que hay una línea, un flujo extraordinario que es fundamental en la constitución de la nacionalidad, y esto pondría en relación la contribución de Jana con lo que ayer nos propuso Antonio Bueno. Y en tercer lugar, una tercera invisibilidad, la de los franciscanos, porque los que más estudian son los jesuitas. Si me puedes decir, yo creo que comentar una cosa, sí. Que te corté la palabra. Yo creo que son los jesuitas y los escolapios también por su actividad en el área de la educación. Sí, efectivamente, allá los piaristas y los jesuitas están junto al puente de Carlos, allá en Praga, y dominan todo. Pero al lado están precisamente los franciscanos. Aquí están los jesuitas, el Clementinum, y enfrente, junto al puente de Praga, están los franciscanos. Ahí habría que entrar a saco. Pero bueno, dicho esto, doy paso a la contribución de nuestra resistente por mujer y por polaca, Agata. ¿Ese no funciona? Ah, bueno, sí, perdón. No, sí, ahora voy. Sí, es que necesita un cambio de escenario. Gracias. Vamos a ver, ¿puedes? Ya está. No lo sé. ¿Es así o es así? Perfecto. Bueno, pues yo ya puedo empezar, ¿no? Mientras... ¿Sí? Sí, perfecto. Oye, ¿me lo puedes dejar de manera que yo vea aquí a la izquierda los que están? Bueno, así. Sí, muy bien. Que no lo ponga en modo presentación, ¿quieres decir? Que No, se quede así? no, lo quieres en modo presentación, ¿no?
No, pero quiere ver a la izquierda. Bueno, las vale. cosas. O por lo menos lo que está apuntado. Es eso, lo que está apuntado, eso. Es que si no pongo en presentación. ¿Cómo sería? Bueno, mientras tanto... No te lo puedo poner. Eso, vale. o de la otra forma. Vale, de acuerdo. En mi intervención, al igual que la de mi predecesora, Jana Kralova, será un poco exótica, claro, porque se centrará en Polonia. Es decir, ambas hemos hecho gala de nuestro patriotismo casi. Y como es un elemento exótico, espero no ser la nota discordante que al doctor Bueno le pareció pertinente y el doctor Vega no lo impidió a tiempo. Aquí tengo el privilegio de estar ante ustedes para hablarles de la aparentemente no traducción franciscana en Polonia. Digo aparentemente no traducción franciscana en Polonia porque, contándoles brevemente mi periplo por los conventos franciscanos, decía, es que yo venía para ver qué traducían. Pero si nosotros no traducimos, ¿no? Vaya usted a hablar con los jesuitas. Lo nuestro son misiones, somos capellanes de hospitales, de mala gana, pero a veces incluso podemos hacer de capellanes castrenses, pero la traducción no es lo nuestro es la misión, la prédica, el sermón y así, pero yo, claro, no quería ir a ver a los jesuitas, yo quería investigar cosas de la traducción franciscana. Y por lo tanto, escarbando, es decir, consultando fuentes, hallamos un montón de referencias, pero realmente un montón de referencias a esa labor traductora franciscana aparentemente inexistente, e incluso hay algunas referencias a esa traducción franciscana no anónima, porque lo que caracteriza la traducción franciscana a lo largo de muchos siglos es el anonimato. La visibilidad se hace un poquito patente, pero solo un poquito patente en el siglo XIX y ya bastante más relevante recientemente, ya en el siglo XX. No voy a repetir aquí porque además lo haría mal, lo que ha sido ya magistralmente expuesto por el doctor Vega en su ponencia inaugural, pero sí, lo que sí quisiera es hacer constar o subrayar que todo lo que dijo de los franciscanos españoles, yo casi decía, este hombre me está chafando la exposición, y me la chafó porque todo lo que dijo de los franciscanos españoles es absolutamente y perfectamente aplicable a la andadura en el análisis histórico de los franciscanos polacos. No obstante, recuerdo dos cosas de aquella exposición: la dedicación al pueblo llano, absolutamente igual, y la misión evangelizadora. De ahí que no le dieran los propios franciscanos la importancia a su misión lingüística, que durante estos 3 días, y de todos es sabido que esa misión lingüística ha sido imponente, impresionante, apabullante incluso, porque la lengua y la traducción no eran más que mero instrumento, que mera herramienta, y no el fin. El objetivo, al fin y al cabo, era hacer llegar el mensaje apostólico, evangélico, a ese pueblo llano al que además, salvo raras excepciones, era analfabeto. Si no era analfabeto del todo, era casi analfabeto. ¿Y cómo hacerlo? Pues sobre todo a través de la representación, esa representación teatral medieval que también magistralmente nos había expuesto el primer día del coloquio Dianella, y
y sabemos que en esas representaciones franciscanas desde el nacimiento, la pasión, escenas varias, lo más importante era el gesto, la actuación, la imagen viva y last but not least la palabra, pero la palabra pronunciada en viva voz y no escrita. Por eso esa conclusión que habías presentado diciendo que lo importante era la oralidad, desde luego se cumple en el caso de Polonia también. Toda nuestra Edad Media polaca está casi dibujada con las órdenes mendicantes recorriendo el país y haciendo llegar al pueblo llano la palabra de Dios hasta los lugares más recónditos. En los siglos XVI y XVII, coincidiendo con la expansión de la Rzeczpospolita, que entonces Polonia no existe, quiere decir existe, pero se llama Res Publica, traducido al polaco, el país se expansiona y hacia el este, porque nosotros siempre nos replegamos por occidente, al cual tenemos mucho complejo, y nos expandemos hacia el este, siempre ha sido así. Y los franciscanos llevan la misión evangelizadora a las tierras orientales, lo que luego se llamaría, y con mayúsculas, los confines orientales del país, llegando hasta Moldavia, Turquía, y después, ya que están en Turquía, pues nada, un pequeño salto y ya estamos en Japón. Y lo primero que hacen es aprender la lengua del sitio al que pretenden evangelizar, y hacen sus prédicas en las lenguas vernáculas. No queda constancia de eso como una traducción, pero aunque sea autotraducción, se autotraducen o traducen sus sermones. Durante estos días se ha hablado muchísimo de la misión evangelizadora de los franciscanos en América, y se ha subrayado esa capacidad extraordinaria de mimetizarse con el pueblo, de insertarse en su cultura, de incorporarse y de traducir cosas a las lenguas vernáculas. Pero creo que nadie lo dijo en voz alta, y yo quisiera decirlo casi como a modo de conclusión, porque podríamos tener, los profesores de traducción inversa podrían tener como su santo patrón a la Orden de San Francisco. Y ahora si los polacos traducían a todas las variedades del pan ruso, léase el bielorruso de hoy, ucraniano de hoy, hasta al moldavo, es decir, besarabio, es decir, rumano, al turco, al japonés, quiere decir que el patrón de los profesores de traducción inversa, el estudiante que me diga, no voy a traducir algo al ruso, le digo, si los franciscanos pueden, tú también. Dicho esto, les quisiera hablar ahora, centrarme en un caso excepcional, también en el sentido de esa excepción que confirma la regla, porque quisiera hablarles de una traducción que sí es franciscana, eso sí, pero no es ni anónima ni es a la lengua no materna, todo lo contrario. Pero antes de esto, permítanme contarles una pequeña anécdota. Estamos en Wejherowo, yo no sé cómo se usa eso, no. Eso, la colegiata de Wejherowo. Si yo supiera usar PowerPoint, aquí le añadiría... ¿No? Eso. Ah, eso. Gracias. Aquí le añadiría a la colegiata de antes la nieve, un montón de nieve, un montón de hielo, un frío tremendo, y estamos en un día de enero de 2004.
Ese día de enero de 2004 sueltan a un preso, un delincuente, reincidente por cierto, uno que entra y sale de la cárcel como quien no quiere la cosa, y se dirige desde la cárcel a pie a la estación de ferrocarril para coger un tren que lo lleve a su pueblo. Hace un frío de 20.000 demonios. El tren todavía tardará en salir. ¿Qué es lo que ve nuestro preso? La colegiata. La colegiata franciscana, que está en el centro de la ciudad de Vejero. Es la anterior, muchas gracias. Ay. A ver, no. A ver. Esa. Y se mete sencillamente para calentarse. No tiene más pretensión que la de calentarse. Pero ve que curiosamente hay como una especie de escenario, hay como se reúne gente, el hombre se queda ahí sentado y empieza un evento, empieza un espectáculo. Empieza un espectáculo y ese hombre se queda absolutamente extasiado, mira el reloj, ve que el tren se le va a marchar, pero se queda clavado en la silla y no puede salir de la iglesia para dirigirse a la estación. Algo pasa, algo tremendo se está produciendo dentro de su ser. El hombre acaba perdiendo el tren, pero no sale, se queda hasta el final, se queda incluso meditando después de ese final. Pernocta en Vejero, en casa de la familia de su compañero de celda, y al día siguiente lo primero que hace es no ir a la estación para coger el primer tren, sino vuelve a la colegiata, vuelve al convento y pide hablar con el padre Sicora. El padre Sicora es este. Es el que me ha contado toda esa aventura del preso, porque el preso le da las gracias. Le da las gracias desde lo más profundo de su alma, porque aquel espectáculo al que había acudido el preso sin habérselo propuesto era la primera edición de una cosa que se produce, que se repite ahora cada año, y que se inscribe en un proyecto franciscano titulado Verba Sacra. El padre Sicora lo que hizo fue traducir los evangelios. Aquel era el primero, su primera traducción, el Evangelio de San Marcos, al Kasube. Además lo hizo del original, es la primera versión de los evangelios traducida al Kasube. Algo que aquel hombre, aquel delincuente que había ido a las clases había estudiado a las clases de religión, había ido a misa, había hecho toda la formación polaca, digamos, nunca ningún evangelista le había hablado directamente al corazón. Esto ya es una cita, eso lo dijo el preso al padre Sicora. Dice, oiga, es que me quedé ahí clavado porque parecía que usted escribiera todas aquellas palabras para mí. El padre Sicora dijo, yo no las escribí, yo las transcribí en todo caso, pero no son mías, aunque en cierto modo también son mías. Y luego lo que hizo también el padre Sicora fue hacer un viaje hacia atrás y estudiar las traducciones al Kasube, al Kasubio, no sé si hay que decir Kasubio, Kasubo o Kachube, porque todavía no está normalizado, ni siquiera está normalizado en polaco, como va a estar normalizado en español. Y si me das 3 minutos más, voy a comentar mi propia entrevista al padre Sicora, y si luego da tiempo les contaré
contaré alguna que otra cosa más histórica. Yo me entrevisté con el padre Sikora en su convento de Poznań. Ya no podía decir, no, yo no traduzco. Yo no traduzco porque no podía ser, ya es un traductor célebre, porque además de los evangelios traducidos del griego al Kasuve, tiene traducidos 17 salmos del hebreo al Kasuve. Y entre muchas cosas le pregunté de traductora a traductor qué le había llevado a emprender ese trabajo y qué método, digamos, había seguido. Y finalmente le había preguntado si estaba muy orgulloso de haber contribuido a una cosa absolutamente capital, es decir, a la normalización de la lengua kasuve o kasubia, cuyo normalización ortográfica, estética, estilística, porque aquella lengua tuvo una pausa de evolución debido a razones principalmente guerreras y políticas. Sin embargo, se mantuvo viva contra viento y marea, y viento puede ser la orden teutónica, pueden ser los suecos en la guerra de los 30 años, puede ser Prusia, puede ser la propia Polonia, es decir, ha habido muchos vientos y muchas mareas, y sin embargo la lengua se ha mantenido, y se calcula más o menos que la usa a diario como vehículo de comunicación entre 250 y 300.000 personas, que no es poca cosa. Así que, gracias a esas traducciones, después de San Marcos vinieron los 3 más, ya están los 4 traducidos, todos están ya leídos en las diferentes ediciones de Verba Sacra, y me respondió, esperadamente por cierto, que le había llevado a emprender el trabajo un deseo absolutamente interior de llevar la palabra de Dios al pueblo. ¿A qué pueblo? A su pueblo. El padre Sikora es de Vejherovo. Es de Vejherovo y consideraba que la manera de llegar a sus hermanos, a sus paisanos, era dirigiéndoles el mensaje apostólico en su propia lengua. Y además, entroncando con la tradición del ministerio pastoral que siempre ha caracterizado a los franciscanos, aunque añadió, y en cierto modo, también por encargo. Y es cuando me contó la anécdota del preso. Y era el encargo. Porque yo lo hice por una necesidad interior, pero vi que convencí a una sola persona, que conseguí que en él vibrara la cuerda de la humanidad, y dije, a lo mejor contribuyo al Renacimiento. Pasamos del humanismo al Renacimiento. Y cuando el director de escena, digamos, le dijo al padre Sikora, oiga, ¿no podría traducir otros evangelios? Dice, primero que lo tenía pensado, pero después el encargo ya lo tengo hecho. Para el método que siguió, me dijo que lo importante, lo principal para él fue hacerse amigo de los autores. De los evangelistas ya lo había sido, porque al fin y al cabo el padre Sikora es teólogo, es doctor de teología y catedrático de teología en la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań. Es decir, tiene una carrera científica, digamos, a su espalda imponente. Dice, resultó algo más dificultoso hacerse amigo de los autores de los salmos. Porque decía, ya es otra cultura, ya es otra lengua, y además tenía que
manejar la materia poética absolutamente viva, porque no los considera monumento de la lírica ni de la literatura, los considera un textos absolutamente, textos vivos. Dice, y cuando los autores tienen más de 3.000 años, la verdad es que eso de hacerse amigo de los autores ahí le costó un poco más, pero espera haberlo conseguido. Y finalmente, en cuanto a su contribución a la fijación de la lengua casubia, que por cierto yo por aquí tenía, esta es casubia. Esta es toda casubia, ya ven ustedes, queda ya muy poco terreno, porque la casubia occidental que está al ladito, digamos, a continuación de aquella zona de ahí, y donde, aquí, la continuación, y donde, por cierto, aparecieron las primeras traducciones al casubio de los evangelios, pero luteranos, hechos por Pontanus, primero por Croce y luego por Pontanus en los siglos XVI y XVII, dentro de una comunidad que se llamaba eslovina, pero ese nombre se lo pusieron los rusos. Ellos se llamaban leva casubios, leva de la localidad de Leva. Y me dijo que se alegraba muchísimo de haber contribuido a esa fijación de la lengua, pero que no le interesa, que el resto era cuestión de filólogos, y que los filólogos que se ocupen de la lengua casubia, que si no ha perdido vigencia en 10 siglos, tampoco teme mucho de que pierda vigencia. Ahora, eso sí se crea un modelo del casubio literario. Y también me dijo que no se sentía como traductor, que se alegra mucho, pero como traductor no se sentía ni caníbal, ni etnocentrista, ni etnorelativista, ni extranjerizador, ni nada de esas cosas. Se sentía sencillamente un mensajero de la palabra de Dios, que con toda la humildad llevó a su pueblo humilde en su lengua humilde. Gracias, señores, y hasta aquí. Pues muchísimas gracias, Agata, por esta tu contribución. Yo pediría a Antonio que admitiera estas contribuciones también para las actas, porque son imprescindibles, yo pienso, ¿no? Esta contribución de Agata, que ha demostrado, pues, que, entre otras cosas, que hemos sido objetivos, hemos percibido lo mismo, no otra cosa, ni que yo se la pisara, ni que ella me lo pisara a mí. La lástima es que yo los puse antes, pero si no... Te lo chafé, bueno, pero mala suerte. De todas maneras, te diría una cosa. Dices que no está lexicalizado, pero una autoridad importante de la lengua española, como es Miguel Sáez, habla de cachugo. ¿Por qué? Porque Quintegras era cachugo. Sí. Y entonces él ha lexicalizado ya eso como cachugo. Digo por si acaso. Bueno, como el tiempo nos apremia, vamos a pasar ahora la palabra al maestro de todos los que saben, José María Alonso. Lo digo sin ironía, ya sabes que te admiro, José María, así que tienes la palabra. ¿Funciona ese? Sí. Muy bien. Esta ponencia tenía que, o este intercambio lo tenía que haber hecho José Antonio. Sobre la marcha he tomado este compromiso que me... No, estaba bien. Sí, estaba bien. He tomado este compromiso que me halaga, que duda cabe. Yo simplemente, y quiero empezar diciendo que me ha admirado Agata ahora, y con ella he comentado que los polacos están realizando en este momento en América la labor que los españoles realizamos en otro momento, a través precisamente de la lengua de Cervantes, a través de nuestra lengua hispana, ¿no? Es tremendo, pero es así. A los españoles se nos está secando
la fuente de la llamada y del envío, la fuente que tan abundante ha manado en estas crónicas, a través de los cuales han venido pasando los personajes que han dado forma y fondo, que han dado cuerpo y alma, que han dado mestizaje de sangre, lengua y fe a nuestra vida, a esa proyección de evangelio, a esa proyección de humanismo en América y en los otros lugares, ¿no?, de Asia, dijéramos en la Iberoasiamérica, ¿no? Bueno, algo así. Habría que buscar algo de esto. Sí, yo estoy en una casa, tengo ese favor de detectar esta realidad, porque estoy en una casa interprovincial. Esa casa acoge de forma habitual a toda la internacionalidad de frailes franciscanos que llegan a España. No solamente tengo que ir a buscarles al aeropuerto y tener las primeras palabras de bienvenida, sino que de forma habitual y desde hace ya más de media docena de años, los polacos, concretamente, están viniendo los estudiantes de las 5 provincias polacas, todavía abundantes en la fuente, a ofrecernos estudiantes ya a punto de acabar su carrera, pero con una vocación y decisión misionera y apostólica. Realmente uno se queda admirado, asombrado, mejor dicho, y después admirado, y en acción de gracias, porque dices, bueno, aunque a nosotros se nos acabe y estemos en el otoño y la vida parece que Francisco sigue vivo, y sigue vivo en cualquier otra parte del mundo. Un autor que comenté el otro día con Pilar Martino, Daniel Spoto, decía que Francisco, hay un libro suyo precioso que os invito a conocer, muy asequible, se lee con delicia, ¿no? El santo que quiso ser hombre. El santo que quiso ser hombre. Pues bien, Francisco conoció al hombre por experiencia propia. Creó dentro de lo que es la cultura occidental ese humanismo de evangelio radical. Bajó hasta el fondo de su ser, desde el bisturí de la palabra, de unos brazos, mirada y corazón abiertos que descubrió en San Damián. Y en ese quirófano el espíritu, con el verbiquí de la palabra, dice Daniel Spoto, fue haciendo en él el trabajo paciente y perseverante, un trabajo de trasplante y de transfusión, de vida nueva y abundante, hasta hacerse eterna, permanente. Así es, efectivamente, el lenguaje, bien lo sabemos, sustenta, es el soporte vital para comprenderse y expresarse. Quien no se comprende y baja al fondo de sí mismo, llega no solamente desde la idea y trabaja la idea, sino su sentimiento, no es capaz ni de comprender a los otros ni de expresar lo mejor de sí a los otros. Y esto sí que es una experiencia. Tu experiencia es tu autoridad. Por eso quizás sea Francisco de Asís el santo que más se le ha traducido y que más se le ha leído. Y esto lo digo porque la Biblioteca de Autores Cristianos tiene 2 referentes. Son 2 ediciones, mejor dicho, 2 traducciones de los escritos de las bibliografías de Francisco de Asís y de sus compañeros de la primera época que escribieron sobre él. La primera edición fue de Lejísima y de López Canedo. Estaba en el volumen 123 de los libros de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos Españoles, y alcanzó una tirada que a través de las ediciones superó los 3 millones. La segunda edición de la traducción de los escritos de Francisco de Asís es el número 399 de la BAC, y el equipo de traductores lo dirigió nuestro fraile de mi provincia franciscana de Aránzazu, José Antonio Guerra Zubillaga. Y actualmente, pues creo que son ya 7 ediciones, ¿verdad?, las que lleva ya en
proceso. Es el santo más leído, porque creo que el que va detrás, que es Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que también son unos referentes de primera, ¿verdad?, pues creo que no llegan ni a la cuarta parte, Toda comparación es odiosa, lógicamente. Con esto quiero decir que realmente se crea humanismo desde la palabra. Y yo voy a poner, y vais a permitirme quizás esta falta de modestia, en ponerme como ejemplo de lo que podéis ser y lo que podéis influir. Desde luego, el traductor, como hemos venido diciendo aquí, es como el árbitro en el partido de fútbol, ¿no?, que pasa, o tiene que pasar desapercibido si lo hace bien, pero incluso hasta anónimo, ni se le conoce el nombre y apellido, que es un poco lo que los franciscanos, a través de todas esas narraciones que en las crónicas franciscanas seguramente habéis descubierto de sus grandes personajes, a través de los cuales vuestra vida se hace trabajo de traducción, en sus epopeyas, en sus grandezas y miserias, ¿no?, en ese contacto. Toda civilización tiene su grandeza y su miseria, porque humanos somos, y la humanidad, a la vez que es historia y mira al pasado, es como el dios Jano, que tenía dos cabezas, es una cabeza con dos cráneos, con doble mirada, ¿no?, una hacia el pasado para ser memoria de él, la parte arqueológica, pero también es faro del futuro, el oriente, ¿no? Uno es el occidente, lo que ha muerto, pero la otra mirada es hacia el oriente, donde nace la vida, donde sale el sol, donde está la primavera, por decirlo así. Pues bien, en esa labor los traductores sois parte fundamental. Bien sabemos que lo que no está en el lenguaje, decía alguien, no está en la vida, claro, y hay que saber comprenderla y expresarla, siendo vehículo precisamente de ello. Os quiero decir la experiencia que forjó un poco mi inquietud por la cultura, fijaros, una cosa normal, ¿no? Y fue una profesora de literatura en el instituto. Yo no he pasado por seminario menor hasta los 18 años, que después del preu hice la Pascua a mi familia, porque, en fin, y aquí estoy, ¿no?, hasta hoy, muy contento y agradecido de que el Señor, pues con su mano, me haya trabajado y me siga trabajando para poder ser enviado. Pero os voy a contar la experiencia porque yo creo que no es profesión, sino que es vocación, es contagio, es algo más el humanismo, ¿no?, en las tareas que nos toca vivir desde él. La profesora de literatura era canaria, se llamaba además Candelaria, primero de bachiller, compromiso que nos hizo vivir desde el primer día. Cada día vais a tomar el diccionario de la Real Academia. Lo primero que hizo fue, oye, tenéis que comprar el diccionario de la Real Academia, aunque sea edición de bolsillo, y nos hizo leer cada día como compromiso 5 vocablos, 5 lexemas, 5 palabras. Fue impresionante. Fue impresionante. Este trabajo que es tan sencillo, ¿no?, que no pase ningún día sin que intentes mirar 5 palabras de tu lenguaje, de tu vehículo elemental, eso le da a uno una capacidad de maniobra en el futuro tremendo para saber, desde esa lectura, para saber hablar y para saber escribir, para saber comprender, para saber expresar y expresarse. Primera fase. Segunda fase. En ese compromiso vais a tomar las palabras, vais a apuntar las palabras que se refieren a veces, como dice en el diccionario, a algunas palabras raras que os llame la atención y que ponga algo al lado. Que ponga algo al lado. Mira, vosotros sois montañeses, sois de Cantabria. Al lado de algunas palabras pondrá montañesismo. Esto fue muy importante, tan importante que después de recoger las primeras 1000 palabras nos las hizo experimentar. Tú vas a ir a la lonja del pescado, tú vas a ir a la feria de Orejo y de Torlavega, tú vas a ir al corro de bolos y al juego del frontón y tal, y vas a escuchar las palabras, las vas a anotar y vas a hacer un estudio de campo y de trabajo. Pues gracias a todo esto
esta vida acumulada, que es un poco saber y sabor de la vida, pude hacer después, cuando nos invitó ya una vez Autonomía Cantabria a recoger las palabras que como montañesismos estaban aceptadas por la Real Academia Española de la Lengua para que no se perdieran y se usaran, de Acaldar a Zuna 321. Esto fue mi trabajo. Y el trabajo es que yo me ofrecí en esta traducción, ¿verdad?, de la cultura popular, del lenguaje popular, que están publicados en los 12 tomos, cuando ven la palabra, pues allí lo encuentras, ¿no?, en los 12 tomos de la Enciclopedia de Cantabria. Os digo de verdad que fue una experiencia maravillosa. Yo estoy agradecidísimo, yo todavía felicito las Navidades a esta profesora porque hizo de nosotros unas personas que supieron amar primero el lenguaje, amar a las gentes, amar las tradiciones, amar todo lo que es la experiencia vital donde se va amasando la vida. Bien, Francisco de Asís esto lo vivió de forma, como digo, este humanismo de forma radical. Y a Francisco de Asís el Señor le dio hermanos. Y bien ha salido aquí en esta experiencia de humanismo que hemos vivido aquí, en esa relación de búsqueda, de inquietud, de descubrimiento gozoso, compartido, vivido, agradecido, porque ha sido realmente, como bien decía Miguel Ángel, un hito dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro devenir en estos trabajos vuestros, ¿no?, de traducción. Realmente ha sido una experiencia maravillosa donde uno ha podido echar leña al fuego, por decirlo así, ¿no?, para que esa llama siga ardiendo, siga dando luz, siga dando calor, siga haciendo familia, siga haciendo camino a compartir. El camino lo hacemos juntos, ¿no?, porque así, si uno cae, ¿verdad?, le puede levantar, le puede animar y le puede decir adelante, ¿no?, que no hay que desanimarse. Bien, Francisco de Asís, con esto quiero ir acabando, el humanismo de Francisco de Asís, que traduce precisamente su vida a las gentes de todas las generaciones y de todas las épocas, lo permanente de ese humanismo no solamente es la idea, la palabra. Francisco de Asís dice una cosa muy importante en la regla, y es que trabajo con mis manos y quiero trabajar. Es devolver a la vida la sencillez. Trabajar con las manos es realmente algo que te devuelve a lo primario de la vida, a lo elemental. Y así empezó, edificando precisamente un edificio. Ayer estuvimos en ello, la Porciúncula, después San Damián, después de Ribotorto, después otras ermitas. Así fue, poco a poco, pero media piedra sobre media piedra, ¿no? Es una labor de constancia, de perseverancia. Y después, ahí en el edificio levantado, acoger precisamente la vida. La vida primero como leprosos, los leprosos. Dejarse querer, ¿verdad?, por las heridas de la vida, del humanismo, donde el humanismo se hace rechazo, donde el humanismo es algo insoportable, por decirlo así. Pues bien, cuando él se atreve, él que tenía una aversión y un miedo, un pánico a los leprosos, cuando la palabra de Dios y la mirada de ese Cristo de San Damián le tocan el corazón, en ese momento no sale huyendo, no sale espantado, no, sino que se para y dice, recuerda el pasaje aquel que dice en Isaías, leproso le vimos, desechado de todos, escoria de la humanidad. Le viene aquello, se para, se da la vuelta y ve que esos ojos del leproso son los ojos de Cristo. Y así es capaz de pedirle al Espíritu la fuerza para acercarse, para abrazarle, para besarle y para comer en la misma escudilla. Esto es lo tremendo del humanismo, ¿no? Llegar al fondo de la persona para poderla comprender y poderla expresar. Después el Señor le dio hermanos que siguieran un poco esas huellas.
Pero atención, cuando el Señor te da hermanos, tienes que someterles, lo mismo que Ignacio de Loyola con los ejercicios espirituales, les tienes que someter a esa experiencia de radicalidad, que descubran que la vida está manando como fuentes y que en la vida no nos podemos alimentar de salpicaduras ni de agua embotellada, sino que hay que dejar fluir la vida, que no se puede vivir de rentas, que hay que ponerse al día, que hay que reconvertirse cada día, que hay que encontrar esa cita de amor, de cariño, de ternura, para dejar que la palabra sea el bisturí y el espíritu, el quirófano, donde Dios te siga operando y trabajando. Palabra y espíritu. Las palabras que traducís no solamente son lexemas como signos gráficos, sino que tienen latido de vida. Y eso es importante que sepáis transmitir. Vida, una vida activa, una vida fecunda, una vida que abre camino, que abre esperanzas, ¿no? Bien, os he hablado como un fraile en la homilía dominical. Yo simplemente quiero dar desde aquí las gracias por esa labor de humanismo que, lo mismo que con Francisco, a través de Francisco, en esa obra donde hay muchos franciscos y claras y tantas congregaciones, simplemente os voy a decir que junto a los masculinos de las 4 grandes órdenes y las subórdenes, por ejemplo, terciarios capuchinos regulares, el franciscano de la Cruz Blanca y otras tantas ganaderías, ¿no? Pero las femeninas apostólicas en este momento registradas de derecho pontificio son tantas como días del año, más de 360 en la Iglesia y en el mundo, ¿no? En la humanidad, sin contar las diocesanas, o sea, derecho diocesano. Quiero deciros que Francisco y Clara y tantas madres, y canonizadas o no, siguen vivas, ¿no? Otras se han aprovechado de la familia franciscana para ser vientre de alquiler la familia y salir por otros lados. Dios dirá y tendrá la última palabra, ¿verdad? Sí, porque hay una herida abierta en uno, ¿no? Pero bueno, quiero deciros que la vida sigue y en la vida hay que poner siempre lo mejor, la sal, la luz, la levadura, la pimienta, de todo eso que la hace sabrosa, que la hace apetitosa, que la hace atractiva, ¿no? Vosotros estáis en esa tarea de humanismo y tenéis que seguir dando a la vida lo mejor que recibís, lo mejor que acogéis y lo mejor que podéis compartir. Hecha persona, para hacer persona, personalismo, humanismo, cultura. Gracias. Bueno, pues efectivamente nos has hablado como si estuvieras predicando la homilía del domingo, pero nos has interpretado el hombre que hay en Francisco, lo cual es importante. Es lo fundamental. El otro día yo aludía a la tesis de Sebastián López. Hay 2 Franciscos. Uno simpático, facilón, incluso banal, y hay otro Francisco exigente. Ahí está, el leproso. Esa es la relación que debemos tener en nuestro... Y Colbe, por ejemplo, que precisamente te iba a preguntar algo si había opción sobre Colbe, pero esa es la relación que tenemos que tener a través de la traducción hacia ese humanismo exigente que nos debemos imponer nosotros. Bien, me callo, de todas maneras, no sin antes advertir que os habéis dado cuenta cómo ha aprovechado para meter otra cuña sobre su tierruca. No puede hablar si no habla de Santander. Bueno, tienen ustedes la palabra. Si quieren preguntar algo a todos los participantes... Si no comienzo yo, para animar, interviniendo, si me permite, para animarles a ustedes con referencia a Ágata. Pregunta, el padre Maximilian Kolbe, que me acaba de mencionar, se me había ocurrido. Él es un evangelizador del Japón antes de la Guerra Mundial. Tradujo, y un ejemplo fabuloso de humanismo. Se sacrifica... Se mete en la cámara de gas. No. ¿O de dónde? No es cámara de gas, es celda de castigo, celda de muerte castigo. de hambre. Vale. La inyección. Sí, la inyección letal. Por
acaba siendo inyección letal. Sí. Finalmente, hasta los nazis se apiadan de él y le hacen la inyección letal. Por salvarle. Inanición. Pero pregunta, ¿tradujo algo? Seguro que tradujo algo, porque, pero no lo sabremos nunca. No lo sabremos nunca porque el padre Maximiliano Kolbe es un franciscano casi medieval. Casi medieval. Desde luego, siempre ha sido anónimo. Él mismo siempre ha sido anónimo. Al fin y al cabo, Kolbe funda Niepokalanów. Niepokalanów es toda una ciudad con un convento inmenso, con un archivo inmenso. Eso, Mariópolis, con el culto mariano, sí. Funda la revista más importante de los franciscanos durante por lo menos 5 décadas, medio siglo. El Caballero de la Inmaculada. Allá en esa publicación todo lo que escribe, ni siquiera firma sus propios artículos. Muchas veces pone padre de la orden de Niepokalanów y ya está. Y podemos suponer que la autoría es de Kolbe. Ahí no aparecen ni siquiera los autores. Fíjense ustedes si van a aparecer los traductores. Sí, bueno, pues, definitivamente no se sabe, ¿no? Pero sí. Hay una petición de palabra por parte de quien, Ladies First, sí. Bueno, para crear polémica también, seguro que de lo que dice y de la manera como tradujo el padre Sikora Ágata se podrá sacar teoría de la traducción. Pero no, más bien mi comentario es... el Renacimiento no hubiera tenido el impacto que tuvo sin el descubrimiento de América, ¿no? Y la traducción, porque en la época del descubrimiento de América, que coincide con la imprenta, se da otra dimensión a la imaginación, a la escritura y evidentemente a la traducción y a la estructura del pensamiento, porque si se traducía en Europa, cuando se llega a América, son otras concepciones, otro mundo, otras concepciones de la existencia que no se entendían y que son nuevas. Entonces el descubrimiento de América tiene que ver también en todo este renacimiento. Pensaría yo que en el humanismo, y hasta se me ha ocurrido pensar, si la Inquisición no perdió precisamente su poder con el descubrimiento de América, porque ahí empieza a tambalear un poder que de todas maneras se ponía en entredicho. ¿Quién tiene? Marta, ¿quién quieres que te responda? ¿O es para...? No, era para crear polémica, pero no hay polémica. Estoy absolutamente de acuerdo que primero va el trabajo, después va la teoría, porque la teoría, al fin y al cabo, no deja de ser una especie de aproximación a una cosa ya hecha. Lo que quería decir es que el padre Sikora nunca se había documentado traductológicamente antes. A él le llevó otra cosa. Después vendrán los teóricos y sacarán teoría de su trabajo. De todos modos, un pequeño apunte. Polonia es casi un paraíso terrenal, alguna cosa buena teníamos que tener en la Edad Media, porque es un país donde no prendieron hogueras, donde no hubo Inquisición. Y los checos habrían hecho bien si se quedan con nosotros dentro de una única provincia franciscana, que en la segunda mitad del siglo XIII y todo el siglo XIV éramos una provincia, pero los checos se fueron, se separaron, se independizaron. Allí ardieron hogueras. En Polonia no, porque es lo único bueno que tenemos, la verdad, todo lo demás es un desastre. Pero lo único bueno que tenemos es que en la Edad Media hemos tenido una tolerancia religiosa absolutamente ejemplar. Y la evangelización pasaba no por la imposición, sino por la convicción. Por eso las órdenes mendicantes eran tan populares, porque además era un pueblo, una sociedad, un pueblo más bien rural, sin la alianza entre una iglesia poderosa y una monarquía poderosa.
No había monarquía poderosa, no había iglesia poderosa y no había alianza. Donde había alianza entre esos dos poderes, la Inquisición campó por sus respetos. Y en Polonia no se dieron estas cosas. ¿Por qué los dejasteis? Ana. Quisiera decir porque somos maestros de esquisma, ¿sabes? Porque el último esquisma en la Iglesia Católica creo que lo hicimos nosotros y espero de que no hagamos uno también en la Unión Europea. Bueno, sí. Tomás. Sí. Yo quisiera leer puntualmente un fragmento de lo que fue mi participación y que seguramente no pude referir en su justa medida. Lo hago porque tengo la impresión de que pareciera que yo transmito una idea que no está presente en mi comunicación. Y es a propósito precisamente de Sahagún. Yo decía que resumo de algún modo lo que este proyecto de traducción al español del Códice Florentino está llevando a cabo la UNAM. Dice Ascensión Hernández de León Portilla, y leo textualmente esa parte que quizá yo obvié. Dice: en 1558, ya concluida la visión de los vencidos, por encargo de Fray Francisco Toral, Sahagún comienza una investigación sistemática sobre el pensamiento náhuatl. Por una parte, el proyecto era la culminación de las tareas etnológicas iniciadas por Motolinía y Olmos y respaldadas por la Orden Seráfica. Y por la otra, y esto es lo que me gustaría que fuera claro, y por la otra, era también la culminación de los intereses humanísticos de Sahagún, despertados en sus años de estudio en Salamanca y avivados en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Lo digo porque nunca, ni ellos, quienes conducen este proyecto, ni yo, tenía intención de decir que el humanismo de Sahagún le venía solamente del contacto con los indios. Lo dice claramente ella, le venía de su formación en Salamanca, donde despertó este interés y avivado por los indios. Y lo digo porque, Miguel Ángel, tú haces una aclaración acerca de que no quisieras parecer eurocentrista. Y dices además que a Sahagún no se le puede entender si no es por su formación en Salamanca. Hice la aclaración de esto. Yo también diría además que el tener una formación europea no es una condición ni necesaria ni suficiente para practicar el humanismo. Y no es suficiente, y creo que Sahagún lo hace en el momento en que decide callar aquella verdad que él descubría entre los indios, porque no tenía garantía de que sus émulos, como los llama él mismo, pudieran entender este pensamiento y respetarlo. Eso no quería dejar de decirlo. No ha sido mi pretensión el negar eso, y te lo oí. De todas maneras, advierte que eso lo escribe Ascensión Portilla, que tiene formación española, y que, sin embargo, en la bibliografía del tema, frecuentemente se obvia el origen español, salmantino, etcétera, etcétera. Por eso digo, no es un apunte a tu aportación, sino simplemente a toda esta bibliografía que muchas veces, ya hablando en plata, estando en México, es profundamente antiespañola, puestos a ello. Así que, ven, sí, ¿alguien más? Bueno, simplemente decir, y con esto acabo, que una cosa básica en lo franciscano humanístico es que no hay fraternidad sin igualdad. Esto es muy importante. No hay fraternidad sin igualdad. Tenemos problemas con el Vaticano por esta culpa, porque el hermano Francisco no fue sacerdote y quiso que los laicos tuviesen los mismos derechos, y de hecho tienen los mismos derechos en la orden, y que nadie se llame ni abad ni prior, para dejarlo bien claro. Aquí es simplemente el guardián, que es el servidor de todos, en nombre de la comunidad. Y esto es un toque para el humanismo de lo que van a desarrollar sus hermanos en las generaciones y en las tierras que vayan siendo enviados.
Esto lo digo para que se entienda un poco una de las claves que es fundamental, o que tiene que ser fundamental en la Iglesia, ¿no? La igualdad para la fraternidad. Gracias. Bueno, pues con ello levantamos la sesión y hasta hoy por la tarde, a las 3.